Buenas noches y bienvenidos. Estamos emocionados al tenerles aquí. Bienvenidos a la Cumbre de Expositores del Seminario del Sur en el 2014. Espero que se anime con el hecho de que está rodeado de otros predicadores, aquellos que son siervos de la palabra, mayordomos de los misterios de la palabra y llamados para aprender la tarea de la exposición. Y estamos emocionados al tener la oportunidad de darle la bienvenida aquí y particularmente emocionados de tener en esta conferencia a mis amigos especiales John MacArthur y H.B. Charles Jr. Así que sé que estará ansioso de escucharles. Al escuchar más temprano, escuchamos a John MacArthur y fui corregido en el hecho de que esta era su tercera vez que daba una clase llamada Mullins. Él es el primero en 20 años de dar 3 de estas clases. Y ustedes presenciaron esto cuando habló esas 3 parábolas en sus prédicas. Y de eso precisamente se trata la predicación bíblica. Es uno de los misterios más grandes del reino de Dios. Porque ¿por qué sería que Dios en los cielos escogió que esta fuera la manera en que su mensaje fuera dado? Después de todo, supuestamente, vivimos en una época post-oral, en una época donde supuestamente la gente ya no escucha las palabras, donde ciertamente la retórica y la oratoria han sido expulsadas. Solamente observe una campaña política de hoy y pregúntese si percibe al menos un intercambio de ideas en esas convenciones. Y luego se percata de su propia poca capacidad de atención con cualquier mensaje que escucha. Y se da cuenta que en este año, en el 2014, en nuestros círculos, donde quiera que la predicación bíblica genuina toma su lugar, es casi que el único lugar en el mundo donde está sucediendo. Como dije esta mañana, la definición de Lutero acerca de la iglesia es que es una casa de reunión. Él no dijo que era una casa de símbolos, no es que es una casa donde usted viene a pintar cuadros. Esto debe corregir a muchas iglesias de hoy en día. No es un lugar donde se dibujan figuritas, pero sí un lugar donde se proclaman las palabras. Incluso en la Reforma y en la arquitectura de los edificios se podía percatar el ánimo de construir casas de reunión. Se percibía cómo el altar le daba paso al púlpito. Se podía ver cómo lo que había antes de la Reforma en forma de íconos y paredes en el púlpito le daba espacio a la centralidad del púlpito. Se derribaba el muro que separaba al predicador de la congregación. Toda la arquitectura de la sala daba testimonio al hecho de que era una casa de reunión, de que algo debía pasar y que cualquier cosa que pase debía salir de una voz. Los adultos nos quejamos de que los jóvenes tienen atención corta, pero la verdad es que nosotros tampoco, porque nadie nos obliga a detenernos y a escuchar. Y la realidad es que cuando la predicación de la palabra toma su lugar y alguien la escucha y la reconoce por lo que él es, el tiempo se detiene. Y la razón por la cual mucha gente le fastidia la predicación expositiva es porque generalmente nunca la ha escuchado de verdad. No tienen paciencia con aquello que no conocen hasta que lo ven. Y cuando lo ven y lo escuchan, se dicen, quiero eso para mí. ¿Qué hacía en el púlpito antes de hacer esto, predicador? Cualquiera que haya sido, párelo. Solo haga esto. Tanta predicación que sucede en tantos púlpitos. Quiero decir honestamente que muchos predicadores se consideran predicadores expositivos y saben al menos que eso es lo que deben decir. Se escucha decir, ¿cuál es su estilo de predicación? ¿Expositiva? ¿Qué clase de predicador es usted? Expositivo. Luego escucha su predicación y se da cuenta que no es ni cerca de lo que dice. Lo que necesitamos es un cierto tipo de escala entre completamente expositivo y completamente no expositivo, y en la mitad de ella estarán los predicadores que son como medio expositivos. Ellos como que miden a poder llegar a ser aproximadamente un poquito rozando, casi llegando a ser expositivo. Pero al final del día, el texto no es el centro supremamente. Y no es la exposición del texto bíblico lo que carga la pasión y la substancia del mensaje.
En el tiempo que tendré con ustedes en esta conferencia, quiero hablar en dos mensajes acerca de la exposición. Primero que todo, en términos de un texto masivo y luego en términos de un texto pequeño. Esta noche será el texto más masivo. Es uno muy grande. Va a caer muy pesado sobre nuestras espaldas. Fue hecho para eso. Así que tiene que ser. Le invito a que vaya conmigo al capítulo 22 de Génesis. Génesis capítulo 22. Comenzaré leyendo el versículo 1 de este capítulo. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó a su asno, y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña. Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabajado y trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron justos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos básicamente dos opciones. Mucha de la academia bíblica moderna, llamada academia, piensa que lo único que se puede hacer con este pasaje es aniquilar su valor histórico y encontrar una forma de decir
que diga algo bonito sobre esto, pero admitiendo que realmente no sucedió. Pero si usted toma ese camino, encontrará el problema de que la historia sigue ahí. La narrativa está aquí como la pieza central de Génesis y no parece irse a ningún lado. De hecho, si usted decide leer ese texto meramente como algo literario y decir solamente que es una historia y no debemos preocuparnos por su validación, porque no creemos que Dios actuaría de esta forma, porque no creemos que Abraham obedecería de esta forma, si en realidad algo tan horrible como esto fuera verdad, ningún texto como este hubiese sido escrito. Y se concluye que esto solo es literal, y si es solo una historia, es una historia horrible. Si es solo una historia, es una macabra, horrible, sin balance y demente. Por otro lado, si es verdad, entonces somos salvos. Repito, si es verdad, entonces somos salvos. Esta es la distinción. Si es solamente una historia, es una historia de horror. Pero si es la verdad, entonces somos salvos. El texto comienza después de estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, ese fluir de los eventos de Génesis, por cierto, en el intento de quitar el valor histórico al texto, los modernistas han tratado de decir que no interesa las verdades que el texto está intentando decir, más bien lo podemos dejar en el mundo de la narrativa, lo trataremos como una historia, y si lo tratamos como una literatura, podemos hablar acerca del propósito del autor, podemos hablar sobre los géneros literarios, podemos hablar sobre el estilo literario, no tenemos que hablar acerca del carácter de Dios, no tenemos que hablar acerca de los asuntos morales que están implícitos en el texto, no tenemos que hablar acerca del pecado, la expiación, no tenemos que hablar acerca de la redención, solo hablaremos acerca de los personajes y la trama. Y claro, el problema con eso es que niegan que la palabra de Dios es fiel e inerrante. Le niegan a la Escritura lo que ella misma dice que es una forma de estar en paz con la modernidad, al costo de perder no solo una parte, pero el todo de ella. Más allá, el intento temprano modernista para decir que los 3 primeros capítulos de Génesis no eran literales, pero que el resto sí, luego ya después dijeron que también hasta el capítulo 11, que se deja el texto en meramente un contexto narrativo literario, y después que el 12 se volvía ya histórico. Pero una vez más, ya hasta el capítulo 22 hasta hay problemas. Y por cierto, si toma esto en forma de pensar, no se detendrá en el 3, o en el 11, o Génesis 22. Usted quedará ya sin nada, porque no habrá un lugar en el que se pueda detener. Porque cuando se hace el intento de dividir el texto en su narrativa, en géneros literarios, etc., es admitir que el texto es más complicado de lo que puedo interpretar. La colisión de perspectivas entre la modernidad y el texto es muy agresiva y da como resultado que se diga no podemos predicar cosas así. ¿Qué pensará a la gente? Si es simplemente una historia, entonces es un desastre. Pero si es verdad, luego nuevamente, somos salvos. Sabemos algo de Abraham a este punto. Sabemos que él es introducido como Abraham y se convirtió en Abraham. Y una de las cosas que usted nota en el capítulo 22 es que en muchas maneras se continúa la misma estructura literaria que en el capítulo 12, donde está el llamado de Abraham, donde Dios llama a Abraham y él le dice, heme aquí. Leemos como Dios le dice que vaya y él va. Estamos acostumbrados al hecho que Dios le habla a Abraham. Nos acostumbramos que Abraham reconoce las órdenes de Dios y su voz. Nos acostumbramos que lo que Dios le ordena a Abraham, él lo hace. Entonces, nuestros reflejos, cuando nos cruzamos con Abraham en Génesis capítulo 22, es que vamos a anticipar que Abraham escucharía la voz de Dios y que él haría lo que él le dijera.
Abraham no es presentado de ninguna manera como un ser perfecto. Solo es cuestión de devolverse un capítulo y darse cuenta en la miseria en la que estaba. Abraham obviamente no fue muchas veces obediente. De hecho, mintió que Sara era su hermana 2 veces y nos damos cuenta que no fue tan fiel al pacto de Dios. Y a pesar de las promesas que Dios le había hecho que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas, vemos que su corazón queda a merced del apoyo de su esposa Sara. Seguro que es una historia gloriosa. El nacimiento de Isaac es preservado en tal forma que el Antiguo Testamento que anticipamos es un nacimiento milagroso. Para el propósito de salvación de Dios, y se nos entrena a esperar en el Antiguo Testamento que hay que esperar mucho tiempo para un bebé. Y la honestidad del texto es sincera a tal punto que se muestra a Sara reírse. Y Abraham declarando que está tan ya muerto de vejez. La Biblia honestamente nos enseña un patrón de pensamiento y nos acostumbra a verlo así. El fluir de Génesis y el fluir de la historia de los pactos, hay tanto que sucede en el fluir de la historia de Abraham, tan solo en una sección comprimida de Génesis, este niño, Isaac, en hebreo risa, es dado en contra de toda la información biológica. Este centenario, con su esposa en los 90, tienen un bebé. Eso seguro parecería en las noticias de hoy. La gente se burlaría de esto hoy día. Estaban tratando cómo en la vida de esto funcionaría. Y claro, también tenemos el nacimiento de Ismael. No solamente Ismael nace, pero también es sacrificado. No sacrificado en términos de ofrenda de holocausto, pero sí de exilio, cortado de Abraham. Ya cuando llegamos al capítulo 22, sabemos que Abraham sería el padre de una gran nación. Tiene un heredero único. En el designio divino es Isaac, su hijo, su único hijo, y claro, biológicamente no es su único hijo, pero Ismael ya no estaba. De hecho, aparte de Isaac, Abraham no tiene ningún otro descendiente. Eliezer de Damasco, que aparece antes, desaparece. Lot desaparece. Ismael también desaparecido. Lo único que queda es el hijo de la promesa del pacto, Isaac. Risa. Note la intimidad del texto en Génesis, en capítulo 22, cuando el Señor le habla a Abraham. Después de esas cosas, después de un periodo de tiempo, después de los eventos del capítulo 21, un periodo de tiempo ha pasado en el que con toda seguridad Isaac está a punto de llegar a su adolescencia temprana. En términos del contexto y de las palabras que son utilizadas, por ejemplo, Abraham le dice a sus siervos, quédense aquí y yo llevaré al asno y al muchacho. La palabra ahí denota un niño y un adolescente. Después de esas cosas, Dios probó a Abraham, pero usted nota la intimidad cuando escucha, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, pero dice algo más, quien tú amas. Y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí como un holocausto. Y ve a la montaña que yo te diré. En términos de la estructura de Génesis 22, hay que estar muy, pero muy agradecido con las palabras del versículo 1. Si esas no estuvieran aquí, no hubiéramos podido entender todo esto. Creo sinceramente que no pudiésemos con este texto sin el hecho de que se nos dice con anticipación que Dios estaba probando a Abraham.
Si creyéramos por un momento que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el creador del universo, quien conocemos como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, si creemos por un momento que lo que estaba tramando era que él asesinaría a su propio hijo, ese texto sería monumentalmente difícil para predicar. Muy difícil para predicar. Si la historia terminara con la muerte de Isaac y la fe de Abraham vindicada, estaríamos con una historia aún más macabra y estaríamos aún más perdidos. Pero se nos dice desde el principio que Dios estaba probando a Abraham. Tal y como Calvino correctamente dijo, la Escritura dice claramente que Dios no es el autor de la tentación, pero Jesús mismo nos enseñó a orar. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Calvino dijo que es perfectamente posible para Dios probar a alguien sin tener que tentarlo. En este caso, Abraham no es tentado a pecar, él estaba siendo probado en obediencia y no siendo tentado a desobedecer. Los interpretadores más modernos dicen que eso se trata más acerca de una evidencia literaria que de Israel y de que Israel estaba luchando con el tema de sacrificio de niños y salió con este texto para poder dejar en claro que el Dios suyo no quería que sus bebés fueran sacrificados. Pero si usted encuentra descanso allí, no solamente arruinaría la teología, sino que también demostraría que no lo puede leer. Porque el texto realmente no está lidiando con eso. Sí que es claramente acerca del sacrificio, pero no uno que se refiere a argumentar en contra del sacrificio infantil. No es en contra del sacrificio infantil, porque encontramos que en la Escritura que Dios no quiere el sacrificio de nuestros hijos. Es claro que Dios está probando a Abraham y lo llama singularmente con su nombre, para que pusiese atención, para impedir el sacrificio de su hijo, y Abraham responde al llamado de nuevo diciendo, heme aquí. El cual estamos entrenados desde antes del libro de Génesis para anticipar que cuando Samuel escuche el llamado de Dios, responda de la misma manera, como si Dios necesitase saber dónde es que estamos. Pero Dios llama y usted que responde, heme aquí. Y luego llega el texto que captura nuestra atención. Toma a tu hijo, tu único hijo, al quien amas y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo como holocausto en uno de los montes que yo te mostraré, el cual ya Abraham veía en una pista. Está el hecho de que la palabra provisión está escondida detrás de la palabra Moría. ¿Será que eso sirvió como un tipo de insinuación o pista? ¿Será esa la razón por la cual luego llamó ese lugar el Señor proveerá? Pero las palabras que resuenan allí es holocausto. Eso es tan lejano a nuestra percepción. Yo jamás he visto a ningún animal ser sacrificado, siendo honestos. Asumo que usted tampoco. De hecho, ningún otro judío tampoco lo ha visto desde la destrucción del templo de Jerusalén. Y si sucede en otro sistema religioso con creencias remotamente distintas, con ramificaciones teológicas remotas, con otras connotaciones, la verdad es que completamente es estrafalario. Evidentemente, parte del imago Dei en nosotros, parte de la constitución moral en nosotros, la que Agustín dice que clama que hay un Dios, y no solamente que clama que hay un Dios, sino que somos pecadores. Evidentemente, sociedad tras sociedad, paganismo tras paganismo, idolatría tras idolatría, reconoce que un cierto sacrificio es necesario para la expiación y la derrota del problema del pecado. Pero eso es muy específico. Tú toma a tu hijo al que amas y lo ofreces como holocausto para
a mí en una de las montañas que yo te mostraré en la región de Moría. Y de igual manera que en el capítulo 12, que Abraham se levanta temprano en la mañana y toma su asno y lleva a su hijo con él, su hijo Isaac. Isaac siempre es el hijo. En este caso, no solamente estamos hablando acerca de un hombre y un niño. No, estamos hablando de una relación importante. Estamos hablando de un padre y de un hijo. Y no estamos hablando de un padre con muchos hijos, estamos hablando de un padre con un solo hijo. Y este hijo que el Señor habló que a través de su esposa Sara, que tendrá el hijo de la promesa. Será que a través de él, que serás el padre de una gran nación. Y ahora todas las promesas están en Isaac. Y ese es Isaac, el hijo que Abraham ama y lo llama a sacrificarlo. Y Abraham responde de inmediato. El texto nos dice, no nos dice que él dio vueltas hasta obedecer a Dios. El texto nos dice que se levantó de temprano en la mañana, se sentó en su asno, llamó a sus siervos y luego llamó a Isaac. Se fueron al lugar que el Señor le había dicho. Obediencia. Al tercer día se nos dice que estaban a la distancia y Abraham levantó sus ojos, el cual había levantado ya antes y había visto cosas maravillosas con esos ojos, y vio una tierra prometida también en ese tiempo a sus descendientes. Él vio el humo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra con los mismos ojos, y levanta sus ojos y ve la tierra a la cual estaba siendo llamado, pero a sacrificar su hijo. Lo vio de lejos y desmonta a sus siervos y les ordena permanecer con el asno mientras él y con su niño iban a ese lugar a adorar. Y a sabiendas de la pista que se le da con el nombre a donde debía ir y hacer el sacrificio, ¿será que también se nos está dando una pista a nosotros también? Mientras leemos este texto, vemos que Abraham le dice a sus siervos que en tercera persona cuiden el asno porque luego regresarán a donde ellos. ¿Qué estará pensando Abraham? ¿Qué sabía él? Bueno, no estamos seguros, pero sí estamos seguros que lo que Abraham está diciendo, él obedece. Y Abraham en el versículo 6 toma la madera para el holocausto y lo colocó sobre tu hijo Isaac. ¿No es interesante cómo Génesis nos entrena para el Evangelio? ¿No es acaso increíble cómo hemos sido entrenados para anticipar el nacimiento de un bebé? Hemos sido entrenados que cuando Dios actúa decisivamente para la salvación de su pueblo, el nacimiento de este niño tiene que ser completamente milagroso. ¿No es acaso increíble que cuando el sacrificio sucede o todo sucede, será porque el Hijo carga el madero por sí mismo? ¿No es increíble lo mucho que sabemos del Antiguo Testamento al leer el Nuevo Testamento? ¿No les parece completamente increíble? Es completamente increíble. Y cuando ese sacrificio suceda en el futuro, será porque el Hijo mismo cargará la madera por sí mismo. El Nuevo Testamento nos da mucha claridad sobre el Antiguo. Y Abraham tomó la madera del holocausto y lo puso sobre su hijo Isaac. Y no solo Isaac, Isaac su hijo. Y en su mano él toma el fuego y el cuchillo, las dos cosas necesarias para este holocausto. Las dos cosas tenían que ser traídas y protegidas. Si es que iba a haber un holocausto, tenía que haber un cuchillo y un fuego. Y tenía que haber una víctima. Y para eso tenía que haber un sacrificio. Y tenía que haber madera.
Y luego al siguiente versículo es tan espeluznante. Isaac le dice a su padre, mientras ellos iban juntos, Isaac le dice, Padre mío, el hijo que él ama, clama a su padre. Abraham le responde a Isaac de la misma manera que Dios, heme aquí, pero nota que dice, hijo mío. El texto nos hace ver algo más allá. No es solamente un hombre y un niño. Eso es un padre y un hijo. Y el padre dice, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Bueno, eso nos dice mucho. Nos dice que Isaac tiene la suficiente edad para entender la lógica del sistema sacrificial. Tiene la edad en la que había sido testigo para saber los sacrificios que se hacían. Él es participante del culto del pacto del antiguo Israel. Él había sido entrenado por Abraham para que fuese ese patriarca de Israel. Él no sabe muy bien cómo es que ese sistema sacrificial se hace, pero sabe que es un holocausto. Él lo entiende también, que cuando mira las herramientas, puede mirar las provisiones y puede mirar la madera, puede mirar el fuego, el cuchillo, pero él hace la pregunta correcta. ¿Dónde está el cordero? Honestamente, creo que esa es la pregunta más terrible que existe en las Escrituras. ¿No les parece? ¿Dónde está el cordero? Todo el resto de las provisiones se han dado: fuego, cuchillo, madera. Pero ¿en dónde está el cordero? ¿Tendría Isaac algún conocimiento de que él era el cordero? El texto se leerá muy rápidamente aquí. Pero no podemos dejar atrás lo que Abraham le dijo a su hijo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y luego Abraham dijo, el Señor proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Cada palabra en ese pasaje, cada una resalta a Dios como el actor, el unilateralmente, soberanamente, solitariamente, el que proveerá. Esa palabra es crucial porque la palabra proveerá es una confianza en el que Él proveería. Él es Jehová Jireh. Pero proveerá para sí. Eso será muy importante ya luego. Él proveerá para sí un cordero, hijo mío. Y Él proveerá un cordero que provenga de Dios. Porque así como notas que no hay un cordero, vendrá un cordero un día en el que sea necesario. Cuando sea el tiempo propicio, Dios proveerá un cordero para sí, y el cordero será ese propicio. Proveerá para sí un cordero. Y así se fueron. Cuando llegaron al lugar al cual el Señor les había mandado, y en la montaña Abraham construyó el altar, poniendo la madera en orden. ¿Qué estaría pensando Isaac? ¿En dónde está el cordero? Me imagino que la pregunta se volvía más pesada cada momento. ¿Será que se imaginó lo que Dios le había instruido a su padre? Abraham construyó el altar y puso la madera en orden y ató a su hijo Isaac. El Akedab. La palabra hebrea, la tradición judía llama a ese pasaje Isaac es atado. Pero no somos salvos por la acción de atar, somos salvos por un asesinato. Abraham construyó el altar, puso la madera y ató a su hijo Isaac, poniéndolo en el altar encima de la madera. Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood.
Y en el versículo 10, Abraham tomó con su mano el cuchillo para sacrificar a su hijo. Qué increíble. ¿Cómo es posible que un padre haga esto? ¿Qué clase de obediencia es necesaria para que un padre sacrifique a su hijo, su único hijo? ¿Y cómo es posible que Abraham es llamado para proveerle a Dios un cordero? Cuando Abraham le dijo a su hijo que Dios proveería para uno y para sí un cordero, alcanza su cuchillo y lo levanta para sacrificarlo. El texto no intenta hacer un eufemismo o trata de adornarlo para que suene bonito. Aquí él está preparado para sacrificar a su hijo. El cuchillo está en su mano. Pero como Martin Lloyd-Jones nos dice, nosotros somos por estas palabras que suceden miles de veces en la Escritura. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, pero Dios, que es rico en misericordia, pero el ángel del Señor, siervo de Yahvé, lo llamó del cielo, lo llama Abraham, Abraham. De nuevo, ese es un patrón que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando se le detiene a alguien de hacer algo, se dice el nombre 2 veces. Abraham, Abraham, y él le dijo, heme aquí. Él inmediatamente responde para que Dios supiese dónde estaba. Dice, heme aquí, y Dios dice, no toques con tu mano al muchacho, no le hieras, no le hagas daño, ni siquiera lo roces, no lo mates, no le hagas nada, porque ahora yo sé que le temes a Dios, viendo que no detuviste tus manos ni con tu propio hijo. Ahora Abraham, en otro tiempo, levanta sus ojos y esta vez no ve una tierra prometida a sus descendientes, los cuales serán más numerosos que las estrellas del cielo. Esta vez que levanta los ojos no ve las ruinas quemadas de Sodoma y Gomorra. Esta vez que levanta los ojos no ve las montañas a lo lejos. Levanta sus ojos otra vez y ¿qué ve? Y vio detrás de un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Dios proveería un cordero para sí. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el Señor en ese monte proveerá. En la tradición judía rabínica se habla mucho más sobre el hecho de que el monte del Señor, donde estaba el templo del Señor, es precisamente este monte y no Sinaí. Que la provisión del Señor para salvación es incluso más importante que la provisión de Dios de la ley. El ángel del Señor llama a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Tal y como lo dice en el libro de Hebreos, Dios jura por su propio nombre. Los hombres juramos por cosas mayor que nosotros, pero Dios jura por sí mismo porque Él es lo más alto. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿A qué se refieren las dos últimas palabras, porque tú has obedecido mi voz? Pablo nos dice, ratificando lo que encuentra Génesis 15, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham es justificado. Había sido justificado 7 capítulos atrás. Él había sido probado en muchas otras maneras. Él había obedecido
comenzando con la primera prueba al principio de la narrativa, cuando se le dice que deje la tierra de su parentela y él se va. Y ahora le toca sacrificar a su hijo en el monte Moría y también se va. Pero el Señor declara al final de este pasaje: por cuanto has obedecido mi voz, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Porque has obedecido mi voz. Entonces, Abraham cumplió con la promesa que había hecho en la presencia de su hijo y sus criados. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. En los últimos 100 años esta historia ha sido objeto de escrutinio intenso. Ha sido rechazada por muchos. Los rabíes han querido suavizar la historia, entendiendo quizá que era un cómplice de Abraham en toda la historia, sugiriendo que de alguna manera la historia no es lo que aparenta ser. Los académicos modernos lo ven moralmente horrenda y simplemente la dejan a un lado para quitarle valor histórico, sugiriendo que no sucedió. Pero sigue siendo muy problemática porque aún está allí. Y luego están las tres Ks: Kafka, Kant, Kierkegaard. Kafka, leyendo esto, afirma que es una clase de autodesprecio judío. Es la clase de historias de terror que le gusta contar a la gente que le gustan las historias de terror. Kant, Emmanuel Kant, al leer la historia, dijo que esto era lo que estaba sucediendo. El padre de la Ilustración, que negaba lo sobrenatural y las proposiciones de revelación, Kant dice que el problema es que el padre Abraham dice que está escuchando a Dios. Esa es una advertencia que Kant dejó al principio de la Ilustración. Eso es lo que sucede cuando las personas supuestamente escuchan a Dios. Las personas que supuestamente escuchan a Dios terminan haciendo cosas horribles como estas. Y luego está Kierkegaard, completamente poseído de la melancolía y la emoción. Trata de encontrar si hay un tipo de esperanza en todo esto y llega a este pasaje y lo llama la suspensión temporal de lo teleológico. Ahí tiene su desayuno. Dice que esa es la suspensión de la ética. Es Dios demostrando que es metaético. Como Dios nos mira en nuestro sistema de mal y bien sabiendo que es superior a ese sistema. Bueno, si eso es un ejemplo de autodesprecio judío, ciertamente estamos muertos. Si eso es un ejemplo del peligro radical de la revelación divina, ciertamente también estamos perdidos, completamente perdidos. Si es la suspensión temporal de lo teleológico, estamos perdidos. Eso es lo que las tres Ks tenían que decir. Recientes lecturas, especialmente en recientes eventos, dice que la lectura de Abraham es una lectura de religiosos fanáticos. Esos fanáticos religiosos en su peor estado. Eso es alguien que dice que Dios me dijo que matara a mi hijo. Richard Dawkins, uno de los 4 caballeros del nuevo ateísmo, mirando ese texto, dice que este es uno de los ejemplos más claros de abuso infantil de parte del divino. Los intérpretes femeninos del Antiguo Testamento se refieren a ese contexto como uno de los simplemente no se pueden tolerar. Y no quiero decir y estar de acuerdo con ella. Philip Straub dice que ese es uno de los textos de terror que aterrorizan. Y yo quiero estar de acuerdo con ella. Si es solo una historia, debemos estar aterrorizados con ella. Pero si es verdad, somos salvos. El problema aquí es claramente teológico. El problema más grande aquí es precisamente lo que se dice acerca de no Abraham, pero Dios.
Porque en este texto es que Dios es el que dice y le dice a Abraham que mate a su propio hijo. Es Dios en su carácter de justicia y bien, el cual está en conflicto y satura este texto. Pongámoslo de esta manera, los críticos modernos de Dios y la Biblia no se contentan con el hecho de que Dios provea el sacrificio que demanda, a diferencia de que simplemente lo demande. Porque la ofensa central en la mente moderna es que haya un Dios que sea tan celoso que demande solamente un sacrificio. Ese es el problema real. Este examen monstruoso, el problema es un Dios que toma en serio el pecado y demanda un sacrificio en cualquier contexto. Un Dios que demanda la obediencia. El problema no es que tengamos supuestamente un Dios que demanda sacrificios, pero más que todo, uno celoso que demanda obediencia. No queremos un Dios que demande un sacrificio aun cuando Él lo provee, y tampoco queremos un Dios que demande obediencia. No queremos seguir el ejemplo de Abraham. La gente moderna, al estar en la misma circunstancia, lo menos que diría es, heme aquí. Y también que tenemos un problema, y uno que tenemos que admitir de frente, y es que si todo lo que tenemos es el Antiguo Testamento, no sabemos con seguridad qué hacer con ese texto, es la verdad. Pero gracias a Dios tenemos algo más. Entonces considere esto. Oh, and by the way, we've got a problem here we just need to admit straight up front, and that is that if all we have. Quiero repetir que si todo lo que tenemos es ese texto y no sabemos el Antiguo Testamento o el del Nuevo, realmente tenemos un problema mayor. Pero tenemos el Nuevo Testamento. Entonces considere esto. Miremos en Hebreos 11, capítulo 11. Como usted sabe, la fe es la pintura delante de nosotros acerca de la fe que salva. Vemos como Abraham es premiado por su fe al salir de su tierra y va. Y llegamos al versículo 18, donde dice que por fe Abraham fue probado. Y es muy probable resaltar esto, no cuando se entendió, no cuando se enfrentó el cambio de decisión de Dios, pero sí cuando Dios le probó. Ofreció a Isaac. Y él, quien había recibido las promesas, eso es tan importante para entender, estaba en el acto de ofrecer a su propio hijo. Estaba en el acto, el cuchillo estaba en sus manos, el niño estaba en sus manos, la madera estaba atada, el fuego estaba en sus manos, estaba justamente en el acto. ¿Qué detuvo a Abraham? Abraham, no toques al muchacho. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. No es algo literario que Abraham creyera que en el monte de la provisión Dios proveería un cordero para sí. En el tiempo propicio, Abraham estaba listo para obedecer a Dios. Él no necesitaba ver el cordero para irse a sacrificar a Isaac, porque él sabía que Dios le devolvería a Isaac porque Dios era fiel en sus promesas. Sabía que Dios era capaz de resucitarlo de la muerte. Y es aquí donde podemos leer mal la historia. Si bien Abraham estaba alcanzando con su mano el cuchillo, y Hebreos nos dice que estaba ya en el acto, si bien apuñalara a su hijo en el corazón, sería el fin de la historia. Pero Abraham no creía que ese era el final de la historia. Y no es que estemos leyendo esto en un subconsciente escondido de Abraham, lo estamos leyendo en la palabra inspirada y errante de Dios. El Santo Espíritu que nos dio Génesis 22 es el mismo que nos dio Hebreos 11 y nos dice que Abraham creyó en Dios y esto le contó por justicia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir.
Santiago también nos dice que Abraham es una demostración de la fe que salva, la cual se traduce en obras como demostración de esa fe. Abraham se convierte en nuestro padre de la fe en su demostración de obediencia, y similarmente se nos dice que Abraham confió en Dios aún cuando debía obedecerle, sacrificando a su propio hijo. Podemos mirar tantos pasajes, y Santiago 2, 21 al 24, y otros los que podemos ver implícitamente y explícitamente. Abraham nos muestra una foto de lo que es ser el patriarca no solo de Israel, pero Santiago también nos dice que es nuestro patriarca a los que creemos en Jesús. Con más razón ahora es nuestro patriarca cuando toma en su mano el cuchillo, y jamás es nuestro patriarca tanto cuando le dice a su hijo que le cuestiona dónde está el cordero. Y él dice, el Señor proveerá para sí el cordero. Pero para eso no es que estamos hoy aquí. Ciertamente tampoco por eso somos salvos. Pero es la revelación del pacto antiguo en el nuevo pacto que nos afirma que es ese carnero que es una tipología de Cristo, pero aún así no es completo y aún no somos salvos. Y es allí donde lastimosamente muchos predicadores latinoamericanos se detienen. Dicen, he aquí las buenas noticias. Dios no quería sacrificar la vida del único hijo de Abraham, Isaac. Vayan a casa y traten de no hacer lo mismo. O tenemos otra perspectiva angélica, y es la que muchos han cogido un ejemplo de Abraham porque parece mostrar una fe cristocéntrica, y su fe es supuestamente demostrada en este ejemplo en el que tiene una fe escatológica, una que ve la vida después de la muerte, la que efectivamente, figurativamente sucedió, pero aún estamos perdidos. Somos salvos porque un sacrificio sí fue hecho. Somos salvos porque un sacrificio sí fue hecho. Y porque aquel quien amó a su propio hijo sí sacrificó. Y ese es el sacrificio y el problema de Génesis 22 para la mente moderna. El problema no es el sacrificio que no sucedió. El problema es el sacrificio que sí sucedió. Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 31, dice, entonces, ¿qué diremos ante esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? El que no negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos en muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por aquel quien nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús nuestro Señor. Eso todo tiene sentido porque el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Uno de los padres de la iglesia dijo que este relato es uno de los misterios más innatos del Evangelio, porque nos damos cuenta que Isaac nunca sufrió. Pero Cristo Jesús sí.
Esa pregunta, ¿en dónde está el Cordero?, nos grita en el oído y luego intentamos entender la economía de la salvación. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que todo esto pasó? ¿Por qué todo esto era necesario? No solo lo que pasó con Isaac, pero sí lo que sucedió en el Calvario con el Cordero de Dios. ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:21. Al que conoció no el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es imposible conocer toda la perspectiva en el texto aquí en el capítulo 22 de Génesis. Es imposible para nosotros mermarlo. Lo único que podemos hacer es leerlo y, como Esdras, dar lo mejor de nosotros para entenderlo. Pero para hacer esto debemos mirar una perspectiva más alta, algo que trascienda los elementos antisupernaturales de la academia crítica. Necesitamos algo más grande de lo que los mismos rabíes se enfocaron, para darse cuenta que cuando Abraham dijo que Dios proveería un cordero para sí, hablaba de lo que el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 3 de Romanos, cuando dejó en claro que fue el Padre quien presentó la crucifixión de Cristo como propiciación de sí mismo, de tal modo que Él es justo y el justificador del que tiene fe en Jesús es justo. Sabe, miramos en todo el mundo cómo la gente habla de un Jesús y vemos tanta confusión religiosa. Escuchamos los clamores del mundo como una cacofonía, el caos, leemos las primeras planas. Sabe, al final del día, la pregunta es formulada de cualquier intención religiosa, de gente que se pregunta si en realidad hay salvación y esperanza. Y la pregunta que en realidad se formula es, ¿en dónde está el Cordero? Y nosotros podemos contar la historia. Oremos. Padre nuestro, esa es tu palabra y no la nuestra. Te pido que hagas con esta palabra lo que solamente tú puedes hacer. Trae gloria a tu nombre, ayuda a tu iglesia, incrementa tu reino. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén.